Hola amigos, buenos días. Desde que gobierna Pedro Sánchez, España va muy mal. Ciertamente cuando gobernaban los anteriores presidentes ya iba mal, pero con Pedro Sánchez ha ido a por peor. La Agenda 2030, la enorme delincuencia, la invasión inmigrante, la subida disparada de los precios, los impuestos cada vez más altos, las restricciones de las libertades. Cada vez en España vamos a por peor. Ahora ha sucedido un episodio en el pequeño pueblo de la provincia de Toledo, Mocejón, que asesinaron a un niño de 11 años con 11 puñaladas. Y bueno, hasta que no se sabía de qué nacionalidad era el delincuente, pues los medios de comunicación estuvieran completamente callados. Y cuando se supo que era español, pues se puso a difundir la noticia como un revuelo de pólvora. Tertulias de la televisión, horas y horas hablando del tema en la televisión, cuando la realidad es que en España delincuencia hay todos los días y de manera muy grave. Todos los días hay apuñalamientos que provocan heridas y hasta muertos. Hay algunos casos de muertos, por ejemplo, en un mes, en este mismo mes, los muertos ya se cuentan con unos cuantos dedos de la mano. Y de los heridos ya podemos hablar de centenares. En casi todos los casos son perpetrados por individuos de origen inmigrante. Cuando el delincuente es de origen inmigrante, se tapa lo máximo y no se difunde entre los medios de comunicación. Si es español, pues se va al pueblo, a todos los sitios, se habla de todo, se habla de la edad que tiene, se le saca fotos, se da a conocer a su familia, el lugar donde trabajaba, la casa donde vivía, los estudios que tiene, en fin, toda la información se da sobre este delincuente, si es español, y sobre todo ahora en el caso de que el asesinato ha sido contra un niño de 11 años, lo cual es tema mucho más sensible. Entonces, pues, mientras no se sabía que era español, era otro caso más silenciado. Cuando supo que era español, pues, entonces, hablarlo por todos los medios de comunicación que están vendidos al gobierno, que al gobierno le interesa que en España haya mucha delincuencia. Si las cosas van muy mal en España, si hay mucha delincuencia, si hay ocupaciones, si hay apuñalamientos, si hay agresiones violentas, si hay violaciones, en fin, todo el tipo de delincuencia que pueda haber es culpa de Pedro Sánchez. Lo mismo que la invasión inmigrante que hay, la subida de los precios que hay, las restricciones de las libertades, la aplicación de la Agenda 2030, la subida de los impuestos, todo esto que nos lleva a empeorar la vida en España es por culpa de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez quiere que las cosas vayan así. En resumen, que Pedro Sánchez es un irresponsable que quiere que España vaya mal y cada vez a por peor. Y lo mismo el Partido Popular, que no hace nada contra todas estas cosas malas que están pasando en España y que además apoya mucho al gobierno, porque ambos tienen en común que son la Agenda 2030 y que quieren convertir a España en un lugar inseguro, en un lugar empobrecido, en un lugar donde no haya libertades, en un lugar donde pues tenemos a todos más sometidos. Esto también interesa al Partido Popular, porque ya, como ya se ha dicho muchas veces, Partido Popular y Partido Socialista son lo mismo. Bueno, pues el caso este del agresor, el delincuente que mató al niño Mateo de Mocejón, en la provincia de Toledo, pues al final se ha dicho que era nacionalizado español, nacido en Rumanía y de padres turcos. Otros especulaban que era magrebí. Ha habido una desinformación total. Luego, la acción de la policía ha sido totalmente chapucera. Se ha dicho, por ejemplo, que era un discapacitado. Unos decían de un 70%, otros decían de un 75% discapacitado mental. Y le han obligado a confesarse. Y este discapacitado mental ha confesado, pues, que sí, que él lo asesinó, lo apuñaló y que el cuchillo le tiró, no sé, una especie de charca.
que ni siquiera lo encontraron todo el rollo. Pero bueno, pues resulta que una declaración y que además se ha ventilado a la prensa, porque no hay que olvidar que el juez había decretado secreto de sumario. Entonces, si toda la prensa está hablando sobre este tema, ¿dónde está el secreto de sumario? Entonces, pues resulta que esta declaración de este discapacitado mental que ha matado a este niño no tiene validez, porque no se ha hecho con asistencia de abogado y no se ha respetado la presunción de inocencia. Y esto, yo no sé muy bien de cómo están las leyes aquí en España, pero esto ya podría ser razón de que lo dejaran otra vez de la calle, porque si ya para empezar el procedimiento lo han hecho de manera chapucera, pues la misma ley contempla pues que ya no hay procedimiento judicial y pues podrá salir libre por la calle. Mientras tanto hay un niño ya en una tumba con 11 años, inocente, que recibió más de 11 puñaladas. Bueno, pues ¿qué pasa? En España no es el caso de este niño, el niño Mateo. Es que en España los apuñalamientos, los asesinatos ocurren todos los días y no se ventila en los medios de comunicación porque al gobierno no le interesa, porque al gobierno no quiere. Los mismos datos oficiales del Ministerio del Interior pues dejan claramente que la inmensa mayoría de los delincuentes son inmigrantes y además también sería el número de delincuentes sería mucho más amplio si se contara a los que clasifican como españoles y que en realidad son inmigrantes que le han dado la nacionalidad española, o bien también hijos de inmigrantes que tampoco no se pueden considerar completamente españoles. Y esta es la realidad, que no se da a conocer por la televisión para pretender dar una imagen que España es un país tranquilo, España es un país donde no hay delincuencia. En realidad la hay mucha. ¿Y qué pasa? Que los ciudadanos están hartos de tanta delincuencia, están hartos de andar por miedo por las calles. Los padres, los maridos, los hermanos, pues temen por sus hermanas, por sus esposas, por sus hijas y por sus madres, y también temen por cualquiera de la familia que sea el próximo apuñalado, el próximo robado, el próximo violado, incluso el próximo cualquiera de los ciudadanos que sea el que le ocupan la vivienda, es decir, el que se la ocupan, porque a la persona que roba una vivienda, la persona que ocupa una vivienda, aquí en España no se le hace nada, porque le ampara el gobierno, y el gobierno es que ha hecho estas leyes que amparan a los delincuentes, cosa que no se da en el resto de países europeos. Entonces, ya todo el mundo, todos los ciudadanos saben que la inmensa mayoría de la delincuencia es de la inmigración. Y esto pues, ahora el gobierno no quiere que se sepa. Lo que busca es perseguir a los que en redes sociales difunden que la delincuencia es de origen inmigrante. Fijaos una cosa, en España hay mucha invasión inmigrante. Vienen muchos inmigrantes ilegales, sobre todo de África. Y una vez llegan a España, en Canarias o la frontera sur, en Ceuta, Melilla, plazas españolas en África, o en las costas españolas de Andalucía, Murcia, Levante, Mallorca, hasta donde llegan estos cayucos o estas pateras, una vez llegan a España, pues el gobierno los tiene que ir repartiendo por todo el país. Entonces, por todo el país están habiendo centros de menas, centros de inmigrantes. Vale, España está muy mal. No hay trabajo, no hay vivienda, por citar dos cosas. Entonces, un inmigrante ilegal que viene aquí a España, ¿qué va a hacer? ¿A qué va a ir? ¿Qué va a hacer de él? Entonces, no tiene vivienda, no tiene trabajo. Lo más lógico es que andará suelto por las calles y para sobrevivir, o porque está muy fastidiado de ver que los demás están bien menos de él, entonces se va a dedicar a delinquir. Se va a dedicar a robar, se va a dedicar a ocupar viviendas de los demás para tener un alojamiento. Se va a dedicar, pues, a violar mujeres, si no tiene mujeres. Se va a dedicar al mercado negro, a vender, pues, falsificaciones, incluso a vender droga. O sea que ya está muy claro que se va a dedicar a la delincuencia. Entonces el gobierno, para atajar esto, ¿qué va a hacer? Si en lo posible les va a dar vivienda social, alojamiento público,
pagas, pagas que en muchos casos, ayudas y pagas que sobrepasan las ganancias de cualquier trabajador normal de aquí en España. Pagas que incluso superan las pensiones de muchos de nuestros jubilados que se han pasado toda su puñetera vida trabajando. Pero claro, las pagas quizás no llegan a todo el mundo y entonces se van a tener que dedicar a la delincuencia. Bueno, ¿qué pasa? Para que el gobierno haga una cosa así, está claro que lo que quiere es que en España haya malestar. Muchos dicen que el propósito del gobierno, con la complicidad del Partido Popular, es reemplazar la población española. Reemplazar la población española por población africana. Población sin ningún tipo de preparación. Población delincuente. Población ignorante. Población, pues, la típica población subdesarrollada, retrasada, salvaje que hay en África. Y transportarla aquí en España. Y redistribuirla. Y por ejemplo, como unos determinados credos, por ejemplo, el credo musulmán, que es muy intolerante, que las mujeres tienen que ir totalmente tapadas, que no tienen ningún tipo de derecho, que tienen que andar a unos cuantos pasos de atrás en relación con el hombre, y que pueden ser castigadas, se la pueden lanzarles piedras, porque esto lo consiente el Islam, la religión de este tipo de gente. Bueno, pues esto son cosas que se tapan y desde el gobierno mismo se protege y se fomenta porque interesa que España haya mucho malestar, mucha delincuencia, mucha falta de libertades para tener a un pueblo español completamente sumiso, impotente, esclavizado. Esto es lo que les interesa pues a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo. Le interesa que España vaya por este derrotero y lo va haciendo poco a poco, dando pues paso por paso. Y esto es porque otros estamentos superiores, a lo largo de toda la historia han habido estamentos, la inmensa mayoría de los ciudadanos están en el estamento de abajo, el estamento de arriba están los más poderosos, y los más poderosos se mueven por dos cosas, el dinero y el poder. Dinero tienen de sobras, pero no renuncian al poder y quieren tener cada vez más poder. Y para conservar el poder necesitan que el pueblo, las naciones, sean pues esclavizadas, haya malestar, vivan con miedo, sean sumisos. Y esto es el experimento que están haciendo en España y en el resto de Europa. Lo de la Unión Europea es el primer paso para un gobierno globalista a nivel mundial. Lo que se está haciendo en Europa, la Unión Europea, de ceder soberanía y hacer que las leyes sean comunes en varios países de la Unión Europea, el primer paso es el laboratorio de prueba que lo quieren implantar en el resto del mundo. El estamento que está en la pirámide, en la parte de arriba, para que el poder no se les escape. Y en muchos aspectos, pues necesitan que la base de la pirámide, la parte de abajo, haya malestar, para tenerlos dominados, para tenerlos sumisos, para tenerlos esclavizados. Porque si la base de la pirámide es una población que vive bien, que prospera, que es educada, pues no se van a dejar someter y van a estar por cosas más justas y esto no le interesa. Por esto a Pedro Sánchez, en complicidad con Alberto Núñez Feijóo y en complicidad también con los separatistas, pues quieren que España vaya por aquí, que haya cada vez más delincuencia. Entonces la delincuencia la trae en su inmensa mayoría la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal. Y es algo que no quieren que se dé a conocer. Por tanto, ahora, como ya hace tiempo dijo Pedro Sánchez, ¿la fiscalía de quién depende? ¿De quién depende de la fiscalía? Pues eso, la fiscalía en España depende de Pedro Sánchez. En Inglaterra ocurrió el episodio de que asesinaron a unas niñas inglesas y los ciudadanos estaban muy indignados. Entonces protestaron, no quieren menas, no quieren inmigración ilegal en sus municipios. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno británico? Que lo gobierna un socialista, un laborista. Pues en vez de perseguir a los delincuentes, sobre todo los delincuentes inmigrantes, que son la inmensa mayoría, se dedica a perseguir a los propios ingleses que protestan, que se quejan, que luchan para que en sus pueblos no hayan esta delincuencia ni esta migración ilegal. Lo que hace es perseguir a los ciudadanos ingleses y meterlos en la cárcel. Ir por las redes sociales y a los que pues difunden mensajes de lo que está haciendo la delincuencia y la inmigración, pues
cogerlos y meterlos de la cárcel, porque tener presente que ahora, hoy en día, distinto de hace 20 años, hoy todo el mundo tiene un móvil, y como un móvil todo el mundo saca fotos, todo el mundo graba lo que sucede alrededor, lo que hace la inmigración ilegal, el cambio que tiene el pueblo con la inmigración ilegal, la delincuencia que ocurre. Todo el mundo tiene cámara a través de un móvil, todo el mundo lo puede grabar y todo el mundo lo puede subir a las redes sociales. Entonces, pues todo el mundo se entera y el gobierno inglés no quiere que esto ocurra. Y por eso va a por los ciudadanos que dan a conocer sus experiencias por internet, los cogen y los meten en la cárcel. Es para intimidarlos, para quitarles las libertades y para hacer que vivan con miedo, que esto no es lo que les interesa. Porque esto me extraña mucho a mí. Inglaterra, uno de los países más civilizados del mundo. El país que a través de Oliverio Cromwell trajo la democracia contra la monarquía absolutista. Ha tenido un parlamento, ha sido una democracia, ha tenido el imperio, uno de los imperios más grandes del mundo, junto con el español. Fue donde nació la revolución industrial, que trajo prosperidad. Y ha sido una de las naciones más adelantadas del mundo y ahora pues deja que haya invasión inmigrante. Está dejando que los musulmanes se vayan apoderando cada vez más del país. Y está haciendo unas leyes, el propio gobierno británico, que hace pues que haya represión contra los propios ingleses, que no haya libertad, que aquello ya sea una dictadura totalitaria, y esto es algo muy muy grave. Pues bien, esto lo quieren aplicar también aquí en España. A raíz del asesinato de este niño, Mateo, de Mocejón, en Toledo, pues las redes sociales también han aparecido pues tipos de mensajes que dicen que han sido los inmigrantes, denuncian de la delincuencia que se está sufriendo todos los días, y ahora pues lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez es perseguir a los que en las redes sociales están hablando de este tema, que están poniendo los puntos en las IES, que muestran pruebas a través de vídeos, a través de fotos y a través de testimonio, a través de todo tipo de información, que esto no lo explican, no lo dicen en los medios de comunicación social, que están influidos, manipulados y comprados por el propio gobierno. Y ahora lo entiendo bastante como esto, a este tipo de noticias que no le gusta, a este tipo de actitudes, a este tipo de cosas que ocurren, que no quieren que no se conozcan, de los que hablan sobre estos temas, los acusan de delito de odio. ¿Pero qué coño de delito de odio? Amor, odio, miedo, vergüenza, asco. Todo esto son emociones. ¿Y por qué las emociones tienen que ser consideradas delito? Las emociones que no gusten al gobierno se las consideran delito por parte del gobierno. Y sobre todo lo llaman delito de odio. Entonces, cuidado, que con esto se está violentando la libertad de expresión, se está violentando el artículo 20 de la Constitución española. Pero esto es lo que quiere el gobierno, hacer lo mismo que están haciendo en Inglaterra. Y esto nos está metiendo miedo a todo el mundo. Porque si esto tiene que ser así, España ya no es un país libre. Si cada ciudadano no puede decir lo que opina, lo que piensa, lo que siente, entonces ya no es un país libre. De esta gente no se puede hablar, de este tema no se puede hablar. Esto no se puede decir, aquello tampoco. Hace muchos años salió una película distópica que rodó Sylvester Stallone y Sandra Bullock, que se titulaba Demolition Man. Y salía pues una sociedad en la que salía una máquina a las calles que te sancionaba si decías, por ejemplo, alguna palabra malsonante, algún insulto, alguna palabrota. Ya estaba sancionado, porque esta palabra no la podías decir. Esto ya es un atentado contra las libertades. Y ahora la cosa va a por peor. No tienen bastante con que no se puede decir estas palabras, que esto no es políticamente correcto decirlo, que estas palabrotas no se pueden decir. Pues no tienen bastante con esto, lo llaman delito de odio. Y otras palabras como bulos, desinformación, que el gobierno con excusas de regeneración democrática, pues usando palabras bonitas, lo que busca es hacer una represión contra los ciudadanos
que no haya libertades, que no haya libertad de expresión, que nadie pueda decir lo que piensa, que nadie pueda quejarse y que estén reprimidos, estén acojonados, estén esclavizados. Esto es lo que busca el gobierno de Pedro Sánchez en complicidad con el Partido Popular. Porque bueno, hablando del tema de la inmigración ilegal, la invasión inmigrante, los MENA nos cuestan muchísimo dinero, más de 7.000 euros al mes por MENA, y se cuentan por miles y miles, y esto indigna a muchísima gente. Las calles no están seguras, no se va seguro en ninguna parte. Las viviendas son ocupadas y son robadas. Se producen apuñalamientos, se producen robos, se producen agresiones, se producen violaciones y no se hace absolutamente nada. Y se sabe ya de dónde procede todo esto. Fijaos, en la época de Francisco Franco, ¿qué delincuencia había? ¿Y qué tipo de pena? Pues para que usted va a reflexionar cómo está España en la actualidad. La culpa de todo esto es de Pedro Sánchez. Y además hay una cosa que se olvida mucho a los medios de comunicación que tanto hablan de este crimen de este pueblo de Toledo, del asesinato de este niño inocente, Mateo. Y la inmigración ilegal, que si se puede o no se puede decir este tipo de cosas o este tipo de otro tipo de cosas. Que si, pues, que según qué tema de delincuencia, tema de inmigración, no se puede hablar. Hay censura, se censura. Y además, los medios de comunicación lo banquean. Esto es lo que pasa. Entonces, mucha gente ya sabe, cuando no dice la nacionalidad, está muy claro que es un inmigrante. Esto está muy claro. Cada vez la gente es menos tonta. Y ahora, incluso a esta gente que no es tonta, se la quiere perseguir, se la quiere meter en la cárcel. Y a esto ya está instando la Fiscalía por padre Pedro Sánchez. Y también lo está aprobando el Partido Popular. La Fiscalía, en vez de perseguir a los delincuentes, ¿qué es lo que tendría que hacer? Con los ocupas, con los que apuñalan, con los que crean inseguridad en las calles, con los que molestan a los ciudadanos, con los que les provocan miedo. O sea, con los delincuentes, que para esto debería de estar la Fiscalía, perseguirlos, llevarlos a la justicia y meterlos en la cárcel o deportarlos. Para esto tendría que estar. Pues no está para esto. La Fiscalía de Pedro Sánchez está para proteger a los delincuentes, para proteger a los inmigrantes ilegales, que además os obligan a mantenerlo con vuestros impuestos, los impuestos que os está robando Pedro Sánchez, y por esto cada vez sois más pobres. Y está para esto, para protegerlos, y a vosotros, al resto de los ciudadanos, para perseguirlos. Si habláis de lo que uno quiere que habléis. Si denunciáis de lo que uno quiere que denunciéis. Si habláis de las cosas, de decir las verdades o expresar las opiniones y al gobierno no le gusta, pues lo va a clasificar delito de odio. Manda a la Fiscalía, os cogen sanciones, os pueden dejar a la ruina, penas de cárcel, y esto es lo que tiene que España se ha gobernado por un irresponsable como Pedro Sánchez, y esto no lo tenemos que permitir. Y otra cosa de la que no hablan mucho en los medios de comunicación, las leyes. ¿Quién ha hecho las leyes? Las leyes las ha hecho Pedro Sánchez y sus cómplices, que también las aprueba el Partido Popular. ¿Qué leyes son estas? Pues las leyes que protegen a los que se dedican a la ocupación, las leyes que protegen a los delincuentes que roban, que apuñalan, que intimidan, que violan. A esos delincuentes no se les hace nada, porque hay delincuentes que se los han cogido, por ejemplo, 50 veces y ni siquiera han acabado la prisión. Van a ir un ratito, como el juez, 4 rollos, ya a la calle, ya están a la calle de nuevo. Y además, según qué casos, y esto sucede mucho también, los mandan a servicios sociales, donde les van a proporcionar pagas, les van a dar pagas como el dinero que os están robando con vuestros impuestos. O bien serán los primeros que serán los beneficiarios, por ejemplo, en ayudas sociales, en ayudas, por ejemplo, pisos sociales, se los van a dar a esta gente, en vez de a los españoles. O sea que el gobierno español, Pedro Sánchez, la oposición, el Partido Popular y los separatistas, para ellos la especie protegida, los ciudadanos protegidos, es la inmigración. Y los ciudadanos a oprimir, los ciudadanos a considerar como de segunda o tercera, son los propios españoles, los propios nacionales. O sea que tenemos unos gobernantes irresponsables,
que no tienen nada de patriotismo, que hacen leyes que están mal, leyes injustas, leyes que tienen que aplicar los jueces y pues que hace pues que en España cada vez haya más injusticia, más miedo, más pobreza. Y bueno, ¿cómo va a acabar esto? Yo me temo que ya ahora, época de internet, fijaos que ya os he dicho que hay una pirámide y los ciudadanos estamos en la base y los de arriba son los que tienen el poder. Poder económico y poder político. Poder económico, dinero tienen de sobras, no necesitan más, pero no quieren que se les escape el poder político. Y por eso le interesa que haya una sociedad así, pues desorientada, esclavizada, que vaya mal. Y hay pues dirigentes políticos que no están de acuerdo con esto. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump no está a favor de la Agenda 2030, no está a favor de esta historia de cambio climático que, para empezar, a los propios científicos ni les dejan hablar, ni les dejan opinar. Pues que no está a favor de la invasión inmigrante y de que se sea tan tolerante con la delincuencia. Donald Trump no está a favor. No está a favor del estamento este que hay en la cúspide de la pirámide, que en estos momentos desde que tiene el poder y que lo que quiere es un poder a nivel global, que ya se está experimentando en Europa. Y también está ocurriendo, por ejemplo, en la Argentina de Javier Milei, que Javier Milei ya a principios de años había ido a Davos a decir pues que el mal del mundo actual es el socialismo. El socialismo es la Agenda 2030. El socialismo es la que fomenta la invasión inmigrante y la delincuencia. Esto lo fomenta la Agenda 2030. Forma parte del plan porque busca reemplazar la sociedad. O sea que hay algunos políticos que se oponen a esto. Bueno, aquí en España estamos como estamos muy mal porque gobierna Pedro Sánchez y porque tenemos una oposición que tampoco hace oposición y que además está prácticamente de acuerdo con todo con Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo y los cabecillas del Partido Popular están totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez, con sus políticas de delincuencia, con sus políticas de invasión inmigrante, por citar dos ejemplos. Y los que están en contra son, pues, Vox, Santiago Abascal, o se acabó la fiesta de Albice Pérez. Pero bien, quieren perseguir a los ciudadanos, quieren perseguir las redes sociales, las quieren, pues, censurar, quieren, pues, que ciudadanos no puedan ni estar en las redes sociales, lo cual esto es una represión, es algo propio de una dictadura. Pero bueno, existe internet y en lo de internet es como poner puertas al campo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que si nos van a perseguir a los ciudadanos por denunciar la inmigración, la delincuencia, los abusos de los gobernantes en todos los sentidos, con la Agenda 2030, por ejemplo, con todo lo mal que están haciendo de crear un país que sea desunido, fragmentado, con una población reemplazada, que deje de ser un país poderoso, un país adelantado, con todo este tipo de cosas que está haciendo mal, con estas políticas que nos lleva cada vez más malestar, pues si nos tienen que censurar por esto a los ciudadanos, pues va a ocurrir que los ciudadanos irán a por un programa VPN, que es un tipo de programa que utilizando internet no se puede dejar rastro, no se puede saber quién es. Entonces será aquí a donde se van a dirigir los ciudadanos. Su libertad de expresión estará en este espacio de internet, que es ahí a donde irá la gente si quiere buscar información verídica o bien información para contrastar. Porque la información que da el gobierno, desde luego que va a ser mentira, va a ser información falsa. Y los ciudadanos se van a pronunciar pues en estos espacios de internet, donde no puedan ser rastreados. Van a decir lo que opinan de la delincuencia, van a decir lo que opinan de la inmigración, va a decir todo lo que opinan de las políticas del gobierno represoras y que nos llevan cada vez a mayor pobreza. Y van a decir en definitiva lo que es la libertad de expresión, decir lo que le dé la gana, opinar de lo que le dé la gana y en la forma de lo que le dé la gana. Y esto es lo que me temo que os acabará ocurriendo. Pero de sí es una vergüenza y es algo muy lamentable que en España no se respete la libertad de expresión, se gobierne mal y se tenga que perseguir a la gente que opina libremente, incluso a la gente muy preparada, que podría dar opiniones muy buenas, opiniones positivas, opiniones que nos dieran ideas de lo que se tiene que hacer para salir de los problemas, para salir de los marrones.
las propuestas de que sería lo adecuado de hacer, pues ni a esta gente bien preparada no se la quiere dejar hablar. Pero esto es algo que yo creo que acabará siendo un fracaso y que en algunas partes de internet se va a hablar de esto mientras exista esta represión, esta censura, que ya os digo que en la España que queríamos que era una democracia, que era un espacio de libertad, ya no lo es. Se ha convertido en una dictadura, se pisotea la Constitución, no se respeta el artículo 20 de la Constitución que dice que ampara la libertad de expresión y que la Fiscalía, en vez de estar para defender los intereses de los ciudadanos, es decir, en vez de estar para denunciar y perseguir la delincuencia, lo que hace es defender al gobierno y hacer las políticas, las indicaciones que les da el gobierno, que es tapar a la inmigración, tapar la delincuencia, protegerla y perseguir a los ciudadanos indignados que expresan libremente su opinión. Y esto pues es lo que hay en España, lamentablemente. Y yo os pido a los ciudadanos que no lo debéis consentir. No se tiene que consentir que ocurra esto. Pues bueno, pues por esto yo os pongo mi punto de vista para que os sirva de reflexión. Bueno amigos, pues lamentable que España vaya así, no lo olvidéis. La culpa de todo esto y de lo que nos se habla en las televisiones es que la culpa de todo es de Pedro Sánchez. Porque es el que gobierna, es el que tiene el poder. Es la persona que tiene pues la llave de cerrar la puerta a que no entre más inmigración ilegal. Es la persona que puede deportar a toda esta inmigración ilegal. Es la persona que puede hacer las leyes, unas leyes más justas que se castiguen a los delincuentes para que no vuelva a haber delincuencia en España y que se dé seguridad, confianza y garantía a los ciudadanos que puedan vivir tranquilos, que se sientan orgullosos del país donde viven y que puedan trabajar en paz. El presidente del gobierno tiene poder para esto, pero no lo hace. Solo está para hacer lo que le mandan otros que son mucho más poderosos, traicionando a su propio país. Igual traidor es Alberto Núñez Feijóo, igual traidores son los separatistas y los comunistas que nos están llevando a la España que estamos viviendo en estos momentos y que todos nos habéis dado cuenta que vamos a por peor y que nos están engañando en todo. Nos están engañando y cada vez somos más los que nos damos cuenta. Pese a que todavía entre la ciudadanía española hay muchos borregos estafados, engañados y adoctrinados. Bueno amigos, no me entiendo más. Espero, como ya os he dicho, que os sirva de reflexión. Y me gustaría pues conocer vuestros comentarios. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buen día.